La madrugada entre el 2 y el 3 de enero del presente año, pues todos sabemos lo que aconteció en términos internacionales. Donald Trump secuestra a Nicolás Maduro, aunque bueno, podremos platicar en un momento más con sobre las narrativas, sobre cómo se está manejando esta situación, pero lo que sabemos es que bueno, hay una intervención directa por parte del gobierno de los Estados Unidos en contra del gobierno instaurado, contra el gobierno efectivo de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro. Sabemos que el presidente, todavía presidente de Venezuela, se encuentra ya en las Cortes de Nueva York, en un proceso sobre el cual también podremos discutir. Entonces, bueno, el día de hoy les agradecemos por acompañarnos en una nueva emisión de la Náusea TV. Me acompaña el doctor Rafael de la Garza Talavera, politólogo, doctorante David Misael Chalapaxián, sociólogo, un servidor, Héctor Oz, economista. Y bien, pues vamos a tocar el tema de relevancia sin duda con el que empezamos este año 2026. Terminamos el año 2025 haciendo un poco de perspectiva sobre lo que pintaba para estos primeros meses y bueno, no nos equivocamos efectivamente en que iba a ser un año que iba a empezar movidito y no pudo ser de otra forma, ¿no? No está de más pues señalar algunos detalles del contexto general en el que se producen las operaciones del pasado 3 de enero por la madrugada. Bueno, todos sabemos, más allá de los detalles militares y de la operación, que bueno, en una conferencia de prácticamente una hora, Donald Trump y compañía dieron con lujo de detalle cómo su todopoderosa Armada y Fuerzas Especiales intervinieron prácticamente sin oposición. Pues lo cierto es que tenemos cambios en la política latinoamericana que se ven reflejados precisamente en este movimiento, ¿no? Discutiremos a lo largo de este programa cómo, bueno, si bien efectivamente Nicolás Maduro ya no se encuentra en Venezuela, ya no se encuentra en Miraflores, donde insistimos hace más de un mes que ahí estaba por si lo querían ir a buscar, bueno, pues parece que sí fueron por él, pero vemos también muchas continuidades en muchos sentidos, ¿no? El régimen bolivariano, el régimen chavista, el régimen de Maduro, de una u otra forma sigue en pie. Entonces lo que tenemos es un descabezamiento parcial, porque la cúpula militar, la cúpula política, la cúpula sigue intacta. Delcy Rodríguez, su hermano en la presidencia de la Asamblea, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, todos los personajes, todos los nombres que se habían mencionado por los últimos meses, siguen estando presentes en Venezuela, siguen estando en el control de las dinámicas políticas, policíacas, militares, económicas del país, con la salvedad de que, bueno, ahora a Donald Trump le preguntaron hoy por la mañana quién gobierna Venezuela y la respuesta fue yo. Entonces, pues ese es el contexto que tenemos. Eh, ¿Qué significa esto para la región? ¿Qué significa para la política latinoamericana? ¿Qué significa para las relaciones con China? ¿Qué significa para la política interna estadounidense? ¿Qué significa eventualmente para México? Y con eso vamos a platicar aquí con los compañeros por un ratito. Rafa, primeras impresiones. Eh, Déjenme pongo aquí. Gusto estar aquí con ustedes otra vez, empezando el año. Teníamos la intención pues de hacer un ejercicio de prospectiva a nivel geopolítico, pero pues los hechos se nos adelantaron, ¿no? Y tuvimos, pues, o sea, ¿no? Ahora sí que con la prerrosca de Reyes, pues y el chocolatito. Para los desvelados que estuvieron 2, 3 de la mañana echando pachanga, pues eso les tocó fresquito el asunto. Para los que nos levantamos en la mañana, pues digamos es como un regalo de Reyes inesperado, adelantado. Debo decir que hay pues un sentimiento de frustración, ¿no? Y de indignación muy fuerte. Oiga, pero usted no es venezolano, usted es mexicano, ¿no? Soy latinoamericano. Sabemos lo que son las invasiones históricamente, ¿sí? De países poderosos. Sé también lo que es enfrentarme al poder, ¿sí? Y como quien dice, agarrarse a las patadas con Sansón. Y siempre es bastante frustrante enterarse, ¿sí? De que mientras todo el mundo habla sobre la justicia y las leyes y los derechos, en la realidad, allá afuera de la calle, son ¿no? El poder, el dinero, el que manda, ¿no? Entonces, pues sí fue, digamos, es un empezar el año con el pie izquierdo, al menos en nuestra región. Y bueno, pues las primeras impresiones, es posible que no, un presidente constitucional, ¿no? Por muy criticado que sea, por muy autoritario que sea, todos los no epítetos que usted le pueda poner, es secuestrado, o sea, no fue levantado, o sí, ¿no? Bueno, es que el secuestro, recuerde usted que la distinción es sutil pero importante, y ahorita lo vamos a ver con Misael respecto a qué palabras y qué narrativas está utilizando. Pero hay varias, ¿no? Hay detenido, abduction, es decir, no sé cómo Secuestro, sí. traducirla,
en español, ahí sí me pueden ayudar. La otra es secuestrado, ¿no? En fin, capturado, esa es buenísima, pues nos recuerda toda la narrativa del narcotráfico, es perfecta, ¿no? Y lo primero que lo primero que me pregunté es, pues, ¿cómo le hicieron? Pues qué, o sea, y resulta que fueron alrededor de 200 efectivos porque no había información el primer día, nomás sabíamos que se lo habían llevado. Bueno, incluso Delcy Rodríguez dijo pues que no sabían que dieran pruebas de vida de él, o sea, típico levantón, típico levantón, ¿no? Al mejor estilo del Chapo, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo pudo haber pasado eso? Y con el transcurso de las horas nos fuimos enterando por ciertas, sí, filtraciones que en realidad no sabemos si son ciertas o no, porque no ha habido declaraciones. Sabemos que fue el Delta Force famoso, que son como los marines ¿no? Etcétera, pero no tenemos en realidad información real, ¿sí? Y una de las primeras cosas con las que nos enfrentamos pues, fue que llegaron a su casa, lo agarraron casi en pijama, se llevaron a su esposa, al hijo de su esposa y a él. Y entonces lo subieron a un helicóptero, se lo llevaron a un barquito de estos chanchos que tienen, ¿no? Y tan tan, ¿no? Y Trump luego ya dijo, no, pues nosotros somos esto y el otro, ya lo hicimos, ya lo agarramos, etcétera. Con el tiempo empezaron a salir cuestiones como, por ejemplo, la muerte de 32 efectivos del ejército cubano que estaban como guardia, digamos, junto con la guardia presidencial. Y aquí un primer paréntesis. ¿Y cuántos soldados venezolanos se murieron? Porque lo que sí sabemos y lo primero que se dijo fue que había civiles muertos. Eso fue lo primero que sacaron, ¿no? Los bombardeos que fueron básicamente en todo el país para acabar con las líneas eléctricas, más este aparato que usan ahora para acabar con todas las telecomunicaciones, ¿no? Las perturban y entonces ni internet ni nada funciona, ni radios ni nada. Y con eso generaron el contexto para poder entrar esta fuerza después de haber bombardeado varios lugares. Sabían exactamente dónde estaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre hay traidores, porque no, es que la CIA son la inteligencia, no, son bien, no, se llama, como dicen aquí en México, el dedo. Se le pusieron el dedo. Nada de que, como aquí, no, que la policía está haciendo investigaciones. Nada, ¿cuál investigaciones? Están torturando al vato para que les ponga el dedo y le ponga uno, el que sea, ¿no? Para que lo detengan y digan, ya lo tenemos, ya lo agarramos, etcétera. Ahora resulta que 20 años después agarraron al segundo asesino de Colosio. O sea, la chingada y la madre. No, o sea, y ya quieren soltar al primero. Entonces, bueno, o sea. Déjese de cosas, o sea, esta cuestión propagandista de que somos bien fregones, etcétera. Pero sin embargo llama la atención, ¿no? Que un ejército como el bolivariano haya sido de alguna manera superado de esa manera, ¿no? No estoy yo implicando nada, no me vaya usted a colgar el San Benito, no, es que de que hubo traidores, hubo traidores que estaban en el círculo interno de Maduro y que fueron señalando y diciendo dónde estaba. Que fue una operación que se hizo por varios meses, eso también ya quedó claro, ¿sí? Entonces, bueno, creo que esto nos muestra, y algo que aquí hemos discutido, que una cosa es la debilidad estructural de la economía estadounidense y otra cosa es su poder armamentístico y militar. Y otra su poder en términos de cultura y de legitimidad cultural, ¿no? Que son cosas que también cuentan. Pero son cosas que hay que tratar de manera diferenciada, ¿sí? Entonces, el poder militar es una cosa, el poder económico es otra. Y en ese sentido, aquí lo hemos discutido mucho. Y quiero yo, bueno, cerrar esta parte un poco con decir, el chavismo sigue en pie, y lo acabas de mencionar tú, Héctor. Sí, hoy precisamente la vicepresidenta, de acuerdo al orden constitucional venezolano, tomó posesión. Hoy también se celebró la primera sesión del Congreso, Parlamento Bolivariano, ¿sí? Donde repiten básicamente casi las mismas figuras que van a conducir el proceso en el Parlamento.
Los gobernadores todos apoyaron, el ejército todo apoyó, no hay fisuras en el chavismo hasta el momento. De donde estamos nosotros parados, no se ve, ¿sí? Esto no quiere decir que eventualmente no surjan, ¿sí? Puede ser. Es una cuestión que eh, en términos de prospectiva podemos manejar, pero por el momento no vemos ni. Y pues digo, aquí no voy a repetir lo que he estado viendo incansable. Bueno, tengo que quitarlo, evidentemente, que son las declaraciones del fantoche de la Casa Blanca, ¿no? De que no, es que no, no, oye, ¿quién maneja Venezuela? No, pues yo la manejo, por favor, a ver. Por eso digo, es el chavismo el que sigue en el poder. Y por último, esto me recordó, porque claro, más allá de lo que dice la prensa internacional, pues si usted va a Telesur, le sugiero que entre a Telesur para que vea lo que está, bueno, mostrando Telesur de Venezuela, no lo que necesariamente esté pasando, sino lo que está mostrando. Y me recordó cuando ganó Peña Nieto en el 12. Y escribí un artículo que esta revista donde lo publicaron pone, nadie salió a festejar. Y efectivamente, ¿usted se acuerda en el 2012 que salieran a festejar los que ganaron? ¿No? Nadie salió a festejar. Pues lo mismo pasó en Venezuela, ¿sí? Nadie salió a festejar. De hecho, todos los barrios de la derecha calladitos, no salían ni a la calle. Y los que salieron fueron, obviamente, el pueblo venezolano, ¿sí? Que es el que ha sido relativamente más beneficiado con el cambio de modelo desde Chávez para protestar. Sí, por supuesto que hubo la gusanera en Miami, pues sí, que no sabía si eran cubanos, puertorriqueños, no sé, para la bola quiénes eran. No, pero, festejando, 50, 100 changos. En España, faltaba más, en la Puerta de Sol 40 motociclistas venezolanos festejando. Entonces, pues en realidad no vemos, ¿no? Lo que vimos, por ejemplo, con la caída del muro de Berlín, ¿no? En Alemania, lo que vimos hasta cierto punto con Gaddafi, ¿no? ¿No? O incluso Con Hussein, con... con Hussein, incluso con el Shah de Irán, recordemos, en el 79. No, aquí no lo vimos, no lo vimos. Y esto es muy importante, ¿no? Esto hay que señalarlo, sí, porque lo que vemos es al interior de Venezuela unidad. Y, ya, ahora sí, la cereza del pastel. Y Corina Machado, no, dice el otro pinche viejo cabrón. No, no, esa no, pues no, pues es que no goza de popularidad espalacera. No me diga, no me diga. O sea, seguramente ve la náusea acá. Ese güey nos ha de estar espiando viendo la náusea porque nosotros lo dijimos, que a Corina Machado no la quiere ni en su casa. O sea, menos la van a creer los venezolanos. No es una opción política, ¿sí? Y tampoco va a haber elecciones cuando se dieron cuenta que no iba a pasar. No, no va a haber elección. Hay un orden constitucional a chuecas o a derechas que se mantiene. Y esto nos habla de una unidad al interior de la clase gobernante y del grupo en el poder, con el apoyo popular. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos para un golpe de Estado? Necesitamos traición del ejército, ¿sí? Y un sector, si no mayoritario, importante de la población que se pronuncie en contra, con estos típicos grupos, por ejemplo, el Maidán. Pero no hubo eso aquí. Entonces, esto hay que tenerlo en mente. Y evidentemente las declaraciones de Delcy Rodríguez con respecto, inclusive a mí me parecieron hasta respetuosas hacia Trump, ¿no? Así de como, no, pues sí, tenemos que conversar. Oiga, pero si le acaban de romper el hocico, señora, ¿cómo vamos a conversar? No la chingue. Pero pues, lo que están tratando es de mantener las formas diplomáticas en el marco de la ley internacional. Yo creo que esto es importante, son estos elementos que nos permiten ver o un poco inferir qué es lo que viene. Difiero parcialmente en ciertas cuestiones. Digo, mira, por empezar, comenzabas mencionando pues, la cuestión de la frustración, de la cuestión de la desilusión hasta cierto punto de ver lo que está pasando en Venezuela, lo cual no deja de ser cierto, pero también hay cierta frustración y cierta desilusión de ver los últimos 15 años del régimen. Y no voy a caer en los discursos absurdos de dictadura y autocracia, ¿no? Simple y sencillamente de una descomposición basada en buena medida en la corrupción. Vimos fantástico también por la mañana cómo el propio Departamento de Justicia desestimaba todas estas tonterías sobre el cártel de los soles, que nunca existió, en No, ningún pues no. momento de la vida existió más que en las planas de los periódicos, ¿no? Pero eso no quita que efectivamente el régimen chavista esté lleno de corrupción e insisto, no es lo mismo Chávez que Maduro.
yo sé que a los muertitos los tendemos a santificar, ¿no? Porque Chávez también cometió errores, pero no de la profundidad de los que se han cometido en los últimos 10, 15 años. Mucho de lo que podemos hacer en este momento es especulación y lo que dijimos en su momento fue, a Estados Unidos no le interesa desestabilizar Venezuela, no va a dar un golpe de Estado a la Siria. Imagínense que hubiera sido Siria en el patio trasero de los Estados Unidos. Ahora, lo que sí podemos plantear como hipótesis nada más, y como dices, no se trata de señalar que no hubo infiltración por parte de la CIA, que no hubo traiciones, pero a mí me parece muy importante esto que señalas de que efectivamente la cúpula se mantiene unida, la cúpula del poder se mantiene unida, y eso de lo que habla, desde mi punto de vista, es que también como lo comentamos, pues había ciertos acuerdos y esa reacción que tiene Delcy Rodríguez es de decir, efectivamente, nos vamos a mantener en el poder porque nosotros somos los que controlamos las instituciones venezolanas, la policía, los medios de comunicación, no se diga el ejército, por supuesto, pero sí supeditado ya a las directrices que vienen de Washington. Y Y lo nosotros, dijo, exacto, y nosotros esa- estamos en la mejor disposición de negociar con Washington. eso, ese es el punto, ese es el punto. Entonces, Entonces, sí, efectivamente, no es un golpe de Estado tradicional porque no hizo falta en este momento y porque no es Cuba y porque no es la Nicaragua, es un régimen que, insisto, lleva 15 años en descomposición parcial, parcial porque la oposición también es de risa, como pasa en el caso mexicano. Es más, hay dos partidos comunistas, uno de los cuales es oposición al régimen de Maduro, hay para que sigan con sus cuentos de que el régimen comunista chavista. Entonces, efectivamente lo que vemos es una sociedad que está tremendamente descompuesta, tremendamente desarticulada y que los logros que se pudieron conseguir durante el chavismo se han visto bastante reducidos en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, esa parte también no hay que dejar de mencionarla. Yo quiero cerrar en el siguiente bloque, pues con las consecuencias que esto tiene a nivel internacional y cómo interpretar este movimiento en términos de lo que platicábamos hace 15 días, ¿no? De esta famosa doctrina Monroe 2.0 y lo que implica en el tablero de la geopolítica. Hay muchas cosas que se pueden analizar en términos, insisto, por ejemplo, de las cuestiones de la narrativa sobre las cuales David tendrá que decir un par de cuestiones al respecto, pero más allá de hacer especulaciones o de afirmar tajantemente que hubo un secuestro, de afirmar tajantemente que hubo un acuerdo o de afirmar tajantemente que hubo una traición, lo que nos toca hacer es analizar pues lo que sí vemos, lo que sí podemos observar y es efectivamente que el régimen de Chávez, el régimen de Maduro, perdón, dobló las manos o está doblando las manos quienes siguen estando dentro del poder en Venezuela, encabezados por dos hermanos que han estado señalados históricamente de corrupción. Tampoco nos vamos a creer todos los discursos, pero no vamos a meter las manos al fuego por ellos. sí, Eh, sí, Cuestiones con España, etcétera, de etcétera, ¿no? acuerdo. No, no, sí. Y mira, no estamos diciendo que no hay fisuras al interior del PSUV, no, no, sí hay, obviamente, y hay grupos y hay diferencias, por supuesto que las hay. Pero lo que queda claro es esta, ¿cómo decirlo? Como decía Este, Lenin, salvo el poder, todo lo demás es ilusión. Y el exacto, poder lo entonces, a tiene ver, el PSUV. si queremos seguir aquí, tenemos que tratar con esto, no nos vamos a a envolver en la bandera y aventarnos, ¿no? Al vacío. Si queremos mantener el poder en Venezuela, tenemos básicamente que hacer una transición, ¿sí? ¿Para qué? Pues básicamente para hacer lo que estaban haciendo con Chávez, vender, sacar el petróleo por Chevron y las empresas, pues sí. Si el problema no es, la discusión no era esa, sino qué hacemos con la renta petrolera. Esa era la discusión. Y lo que no quieren los gringos no es tanto que si nos venden o no nos venden, que si dicen, lo que no quieren son regímenes, ¿sí? Que repartan el queque de una manera relativamente más equitativa, porque eso es un mal ejemplo para la región. Y Es eso es equitativo hacia exactamente lo que adentro y estaba hacia Venezuela. afuera. Exacto. Y vamos a hablar de un socialismo venezolano con todo respeto. O sea, lo discutimos si usted quiere, pero pues no, la verdad, o sea, pues, no es el caso cubano. O sea, si usted compara Venezuela con Cuba, pues no hay muy, o sea, hay algunas comparaciones que se pueden hacer, pero al final de cuentas tenemos un país nacionalista, capitalista, liberal. Se acabó. No hay de otro. En fin, perdón. Sí, así es. Un saludo a todos. Parece que los acontecimientos que estuvimos viendo recientemente, pues, por un lado nos demuestran esta idea que ya lo hemos analizado en algunos episodios de La Náusea TV, y esto tiene que ver con las acciones que se inscriben en la famosa idea del marco doctrinal de la Estrategia de Seguridad Nacional, un desplegado que surgió precisamente en diciembre del 2025. Hablamos ya prácticamente hace un mes, y donde básicamente lo que se tiene, porque también hay que mencionar, hay muchos vacíos, hay muchos silencios de cómo se orquestó todo este entramado,
pues básicamente están más orientados hacia las acusaciones de narcotráfico, ¿no? Donde pues básicamente lo que se tiene hasta el momento es algunas evidencias que se van a presentar en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde básicamente pues Nicolás Maduro pues mm, va a ser señalado como el orquestador de esta red de narcotráfico, ¿no? Y me parece que en esta idea es muy importante mencionar que lo que ya analizamos en algunos episodios de La Náusea TV, pues es esta idea de Estados Unidos de generar una estrategia geopolítica, ¿no? Desde Washington, precisamente, en donde, pues, de alguna otra forma va a buscar reafirmar lo que en su desplegado hablaba de su hegemonía, ¿no? Desde el hemisferio occidental. Y como dice Rafa, frente a un Estado que se ha negado a ser funcional a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Y básicamente son acusaciones ligadas a motivaciones extralegales. No me voy a meter a discusiones del ámbito jurídico legal, pero estas ideas de motivaciones extrajudiciales están muy ligados a términos muy puntuales, ¿no? Como narcoterrorismo, posesión de armas o incluso conspiración por la cocaína, ¿no? Y no solamente lo dijo hacia el Estado venezolano, y ahora ya también sumó a Colombia y otros países que también están bajo esta sintonía, ¿no? Y es muy importante ver que la construcción de la narrativa tiene que ser básicamente para Estados Unidos un golpe mediático, ¿no? Un golpe mediático que no tiene que ver directamente a esta asertividad jurídica y donde de alguna otra forma, pues esta construcción tiene que ver más en términos relacionados hacia acciones militares y de tipo económico. ¿Y cómo lo orquestó Estados Unidos? Pues básicamente es en establecer una imagen, que eso es muy importante, una imagen de un enemigo creíble, porque también hay que decirlo, o sea, las pruebas que dice Estados Unidos tener, digamos, como evidencia, pues dependen también de esta manipulación, como ya lo he mencionado, de ciertos conceptos y categorías que hasta cierto punto, pues lo hemos analizado aquí en la Náusea TV, tienden a ser muy ambiguos, ¿no? Muy ambiguos en el sentido de que resultan eficientes para movilizar la opinión pública y legitimar sobre todo acciones políticas y en este caso acciones militares. Y no lo veamos más allá, por ejemplo, la prensa a nivel internacional es lo que recientemente ha estado bombardeando, ¿no? Y sobre todo ligado, como dice el compañero Héctor, pues a esta noción del cártel de los soles, ¿no? Que es un cártel que básicamente es inexistente, un cártel que básicamente por lo que se tiene, eh, digamos, materializado en la prensa, se menciona que es un grupo de militares y hasta ahí, que participan en el tráfico de drogas, pero ese ejemplo es un claro ejemplo de cómo surge la manipulación de la narrativa como un ejemplo paradigmático de este proceso, ¿no? No sabemos quién es el jefe, quiénes los integran, pero solamente sabemos que son militares del cono sur que están traficando y que están teniendo injerencia en los Estados Unidos, ¿no? Y esta narrativa, pues no es la narrativa que surgió hace meses, o sea, ya viene Sí. algunos años anteriores en la cual esta narrativa, pues tiene que ser manipulada, tiene que ser mediática, pero también tiene que ser política. ¿Por qué? Porque tiene que transformar estos casos aislados en acusaciones estructurales hacia el Estado, ¿no? Y este Estado que no es un Estado que está luchando frente a un enemigo que es en este caso los cárteles o narcotráfico, sino también cómo están extrapolando la llegada hacia otros territorios, ¿no? Y esto me recuerda, por ejemplo, la operación Gedeón, ¿no? Un claro ejemplo de estas afirmaciones de que, por ejemplo, fue una incursión bien marítima fallida organizada por empresas estadounidenses que incorporaron hasta cierto punto militares venezolanos en el exilio, ¿sí? No me voy a meter digamos, en detalles, pero lo que se tiene, pues, fue el financiamiento también de esta idea del narcotráfico planificado, diseñado y desplegado para organizarse al interior del territorio, ¿no? Para generar una imagen que fuera, de alguna otra manera, digamos, apelar a la sintonía de la audiencia para justificar ciertos
márgenes políticos, pero también ideológicos. Sí, Y esto es clave. en este caso vemos también, Sí, esto es clave, Misael. Perdón, nada más que lo y interrumpa. Las sí, sí, palabras, sí, esta cuestión del narcotráfico, pues es la vieja acusación de comunismo, ¿no? Ahora lo que se habla es de narcoterrorismo, etcétera. Y esa es la parte central del asunto. Y bueno, la otra es la ley internacional. Perdón, pero de una vez me voy por esa. No, en sí, sí, Voltaire. dale, dale. No, Thierry, me sé, ¿no? Ya, a mí el franchute, nomás cuando digo maldiciones me sale bien. Se pregunta en el artículo que está precisamente en el espacio que él tiene en internet, voltaire.net, si el Estados Unidos violó la ley internacional, porque ese es, junto con toda esta cuestión del narcotráfico y del narcoterrorismo, está todos los actores, la ONU, todos, Nuestra Señora Presidenta, no, es que la ley internacional. Entonces, este analista define muy bien qué es ley internacional, me podría usted decir, ¿no? Porque si vivimos en un mundo en donde los países son soberanos y ponen sus propias leyes, la ley internacional, ¿cómo le diré? Es más bien un acuerdo, y no entre todos los países, sino, no, por ejemplo, no todos están de acuerdo con la cuestión, ¿no?, de la Corte Penal Internacional, que es un pilar de la ley internacional. Bueno, Estados Unidos no está de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí me parece muy interesante la definición, nada más para meter mi cuchara. Y dice Tyson, pues es que la mayoría de los comentaristas pues dicen, no, pues la ley es que violaron, cuando tenemos casi 3 años ya en Gaza con violaciones permanentes, ¿no? Y entonces dice, no, a mí me parece que esto es un mal uso del lenguaje. La ley internacional no es un código legal, ¿no? Que esté sostenido por una soberanía, ¿sí? O que esté votado por individuos que fueron votados a su vez, no. No tiene leyes universales. Am, no tiene una policía. No tiene cortes ni prisiones. O sea, yo digo que sí la tiene, pero pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Em, em, más bien son una serie de acuerdos y compromisos, ¿sí? Que valen para los que suscriben esos acuerdos y compromisos, para los que no, no. ¿Sí? Y entonces, listo, pues más que claro que aquí, más que una violación de la ley internacional, tal vez habríamos que discutir, como dicen los senadores millonarios de Estados Unidos y algunos diputados demócratas, ¿no? Un ataque anticonstitucional, ¿no? Refiriéndose a la Constitución estadounidense. La ley internacional les vale gorro, siempre les ha valido gorro. ¿Por qué? Porque el poderoso, la ley, ¿cómo le decirle? Si no la pone él, pues no le sirve, no es justa, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es muy importante. Y la narrativa insiste, 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 insiste. ¿Y sabe usted por qué? No tanto porque no signifique nada, sino precisamente porque al decirlo se salva la cara. ¿Puede usted acusar a la doctora Sheinbaum de no estar apoyando a Venezuela? Pero lo está apoyando con un discurso vacío que no tiene ningún valor, ningún valor. ¿Por qué mejor no declara que ahora va a duplicar la exportación de petróleo a Cuba para cubrir lo que no va a poder tener de Venezuela? Vale, compadre, ¿qué pasó? Eso sí lo va a meter en problemas. Pero decir que está violando la ley internacional y los acuerdos y que la soberanía y toda esta palabrería, ¿no? Pues obviamente no la compromete, ¿sí? Aunque algunos de la derecha lo están amarrando. Entonces, esto lo quería mencionar precisamente a partir de lo que tú sacabas, Mira, Misa. un paréntesis para seguir con en ese tenor, muy rapidito, y ojalá no me escuche ciertas personas que no me deberían escuchar, pero en realidad lo No, que el dice se aplica algoritmo, para el único todas. problema es el algoritmo aquí, Héctor. Lo que Mira, diga, dale gorro. a lo que voy a decir, el algoritmo no le interesa tanto, pero Ah, lo bueno, que te decía mejor. respecto al derecho, aplica en realidad para todas formas de derecho. O sea, el derecho al final del día se convierte en una cuestión de legitimación. O me van a decir que en México de verdad todos tenemos acceso a un trabajo digno y bien pagado, a una vivienda digna, que esos derechos se cumplen. Es decir, el derecho es una cuestión de coerción, y cuando no hay mecanismos de coerción detrás, pues evidentemente el derecho se convierte en pura palabrería. Entonces, evidentemente, a ver, el reparto de África era una cuestión de derecho público internacional. Digo, yo no creo que ningún africano haya votado en 1878 por este reparto, ¿no? Pero era derecho público, y a partir de ahí, bueno, se originó la Primera y la Segunda Guerra Mundial prácticamente, ¿no? Pero entonces, eso es lo que vemos, y efectivamente
ese discurso buenista de los derechos humanos, del derecho internacional, de la Corte de la... Pues lo que vemos es la inoperancia precisamente de esas instituciones que, ojo, funcionaron durante el momento hegemónico de los Estados Unidos en función de los intereses de los Estados Unidos, y eso lo Exactamente. hemos dicho una y mil veces, ¿no? Digo, a lo mejor de las cosas positivas que se puedan sacar es, bueno, que ya, ahora sí, más allá de los tres locos que lo decimos aquí en la náusea, pues el resto del mundo se dé cuenta que la ONU es completamente inoperante, salvo para cuando tiene que funcionar en los intereses de quienes la crearon, que fueron los gringos, básicamente, con el apoyo de los ingleses y algún otro perdido por ahí, ¿no? Pues bueno, esa. Segunda cuestión, muy rápido, la cuestión de las narrativas. Creo que es importante porque, ojo, se les cayó la narrativa de que vamos a imponer la democracia. Se cae enseguida porque ya dijimos que no va a haber elecciones. María Corina, que había ganado con el 70% de las papeletas que ella misma se inventó con ChatGPT y que las presentaba a diestra y siniestra, bueno, eso ya vimos que no. Se acaba la narrativa del narcotráfico porque tuvieron que buscar unos cargos de hace 15, 20 años, ¿no? De cuando Maduro estaba en el poder y reconociendo que el cártel de los soles era una invención. Y también la última narrativa que está creada es la del petróleo. Y yo ahí quiero terminar, que todo va a ser por el petróleo. El propio régimen chavista destruyó la industria petrolera de Venezuela. Y si se está recuperando el día de hoy, es gracias a las inversiones, una, de Exxon, de Chevron, de las compañías gringas, y en menor medida, pero también por inversión china. Y yo creo que ahí está la cuestión. Y entonces yo cierro con esta parte que es, si vamos a analizar esto en términos de geopolítica, a ver si la palabra geopolítica viene de geografía y de política, hay veces es complicado ver las distancias, pero yo estaba checando ayer, Venezuela está más cerca de Florida que de México. Venezuela está más cerca de los Estados Unidos que de la península de Yucatán. Y eso es fundamental. El Mediterráneo, el Caribe, perdón, el Caribe es el Mediterráneo de los gringos. El Caribe es una zona que no se le puede salir de su área de influencia. Y si decimos área de influencia, quiere decir precisamente lo que reconocen todas las personalidades que están ahora junto a Trump, Marco Rubio, Stephen Miller, etcétera, etcétera, diciendo no vamos a permitir que potencias extranjeras se establezcan y tengan influencia sobre las políticas internas de los países. Y Es esa una es la cuestión, cuestión exacto. clave. Es una cuestión geopolítica, Héctor. En realidad, a final de cuentas, y lo vimos aquí en el programa del análisis de la propuesta geopolítica estadounidense, este es nuestro patio trasero y aquí esos recursos los vamos a usar nosotros, no vamos a permitir que otros países que son nuestros enemigos lo usen. Y bueno, pues Y si lo entonces, hacemos con Cast en Chile, está bien, pero si lo tenemos que hacer con Delcy, pues lo vamos a hacer con Delcy, siempre y cuando atiendan a las directrices que se imponen desde así, Washington, ¿no? así es. Entonces, pues cerrar con esa parte, yo creo que es lo que más podemos sacar de este análisis. Y última, nada de doctrina Don Roe y cuántos que le quieran hacer ahora. Esto es un cambio en las formas, si ustedes quieren, pero es la misma política imperialista desde hace 100 años, la misma exacerbada por lo que comentábamos al principio. Si Estados Unidos ya no tiene la primacía, la hegemonía en términos económicos, ahora sí pega un poquito más, ahora sí pega un poquito más fuerte, porque es lo único que le queda, ¿sí? Lo cultural, que cada vez pierde peso, lo liberal, el discurso este democrático de derechos humanos de la ONU y del derecho público internacional, que cada vez pierde peso, y bueno, le quedan los recursos a esa última medida, ¿no? Que es como dicen, la medida del inepto, pues siempre es la violencia, pero es lo que hemos visto vez tras vez, siempre que un imperio está en decadencia, ¿no? Yo Sí, creo que pero no estamos ya en la época del mercantilismo, Héctor. Y entonces, lo que no, lo que oculta todo este discurso es la enorme debilidad estructural de la economía estadounidense, que no se va a recuperar quedándose con territorios y sacando oro y sacando petróleo. No es tan sencillo. Sí, digo, estructuralmente está deshecha, o sea, se pueden beneficiar digamos empresas. que sí, está totalmente desarticulada. La industria americana está hecha, o sea, pero es rentable políticamente. Pues claro que lo es. Y a final de cuentas, si aquí decimos, como lo dijo el viejo Maquiavelo, que el político básicamente está para mantener y acrecentar su poder, bueno, pues entonces tiene que entender desde esa perspectiva. ¿Sí? Ahora, las consecuencias pues, son terribles y falta ver qué es lo que viene, ¿no? Y, pero bueno, no sé si quieras tú comentar algo más, Misa. Creo que lo perdimos ahí, pero bueno, pues cerrar con esa parte, ¿no? De las consecuencias, efectivamente, ¿Qué porque lo viene? ¿Qué decíamos viene? también. Exacto. ¿Qué viene, Héctor? Bueno, mira, yo lo que veo es, yo supongo que Milei debe estar feliz de la vida, Kast debe estar feliz de la vida, los Bolsonaros encantados, si toda la derecha sudamericana encantada, feliz. Y dígame usted, si ahora Kast decide violar la Constitución, meter al bote a quien le dé la gana, ¿le van a hacer algo? ¿Quién? ¿Quién? Mientras los gringos lo autoricen, ¿quién? Entonces, lo que hace esto, más allá de que se mantenga la institucionalidad y
ahí apenitas en Venezuela, lo que vemos es que esto fortalece a la derecha estadounidense, sudamericana y americana, le da alas, sí, le da, y entonces esto de alguna manera impacta la correlación de fuerzas en nuestra región, que ya está bastante debilitada en términos de una visión un poquito más equitativa y, si usted quiere, igualitaria, Eso, ¿no? De sociedades más equitativas e igualitarias donde tradicionalmente ha existido la desigualdad, ¿no? Estructuralmente. eso. Sí, pero bueno, Y es esa es la eso iba, esa es la- al revés de cómo empecé, pues reivindicar ahora sí los logros parciales de esos movimientos de izquierda, llámele como que le quiera llamar, insisto, tibios, parciales, pero movimientos sin duda que fueron antioligárquicos, antiimperialistas, sí, que redistribuyeron de forma parcial la riqueza. sí. En eso vamos a ver una regresión en los próximos 15 años en todo Sudamérica. No, la Y el estamos pendiente viendo, efectivamente es México, el ¿no? pendiente es México. La estamos viendo, la estamos viendo. Y yo creo que lo que tú mencionas es importante. Podemos decir lo que usted quiera de Trump, pero de que es honesto. Sí, no es honrado, pero es honesto. Y bueno, pues sí, entonces todo el mundo se sorprende, ¿no? Sobre todo los liberales yanquis, estos bien intencionados liberales. No, pero es que, oiga, pero pues ¿dónde estaba usted cuando estaba Vietnam? ¿Y dónde estaba usted cuando invadieron México? Por favor, pues esta ha sido la constante. Es más, ahí, Vijay Prashad, el analista hindú, ¿no? Dijo que en realidad Trump es el nuevo Washington, es el Washington del siglo XXI, profundamente colonialista. Hombre, y entonces, claro, todos, pero ¿cómo? ¿Washington no era del de los buenos? ¿No era el founding father? ¿Cómo lo compara con un tramposo como Trump? Pues perdóneme, pero Washington traicionó a los ingleses, era su general, ¿no? Ujú. Cuando Oye, dio la guerra contra los franceses, era y esclavista, bueno, ¿sí? y último comentario para dejarle a David que cierre. Recordemos, todo lo que hace Trump tiene un viso de política interna. Mandó en esos mismos días 10,000 o 20,000 militares a Baltimore. Las primas de los seguros están subiendo hasta el cielo porque cambió la legislación. Entonces, en política interna, y esa es la última, y yo ahí sí prometo cerrar. Yo no sé qué resultados puede tener en el corto plazo, en el mediano plazo. Si esta situación le puede, como le dicen, el backfire, se le puede revertir, salir el tiro por la culata a ese imperialismo de los Estados Unidos en términos internos, y que cada vez esa descomposición interna sea mayúscula. Pero bueno, lo iremos viendo con el paso del tiempo, David. Si quieres algunos últimos comentarios para cerrar y nos despedimos. Sí, me parece que es muy importante señalar que entre algunas de las perspectivas que ya han comentado, una de estas, que me parece también, pues, tiene que ver con la cuestión narrativa que ya hemos enfatizado, es que estos acontecimientos, pues, no solamente evidencian la cuestión estructural sistémica al interior y también al exterior del Estado de Venezuela, sino también, pues Estados Unidos lo va a utilizar como esta imagen de que si un Estado se presenta como un obstáculo, y estoy hablando de un obstáculo en términos políticos, económicos, culturales, no hablemos militarmente, ¿no? Porque pues hay una gran desigualdad, pero si se presentan como un obstáculo, estos países, estos estados, sobre todo obstáculos para ser funcionales al orden, digamos, que requiere Estados Unidos, ¿no? Ese orden, como bien lo dice Rafa, que se vuelva el patrón trasero, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Y en lo que vamos a ver es que va a haber hasta cierto punto en diferentes medios esta idea de seguir criminalizando pues la figura de Maduro. No lo estoy defendiendo, aclaro, ¿no? O sea, porque va a haber muchas situaciones, pero pues al final estas figuras de estos estados pues hasta cierto punto permiten legitimar, pero también deslegitimar y neutralizar estos proyectos políticos que para Estados Unidos han sido considerados disidentes, ¿no? Para sobre todo los intereses al interior, pero también al exterior de Estados Unidos. Y hay que recordar que dentro de lo que es la geopolítica norteamericana, pues la economía, a pesar de que es débil en Estados Unidos, recordemos que los conflictos norteamericanos sí reditúan. O sea, recordemos en el caso, por ejemplo, lo que pasó en Irán. ¿Cuánto costó tan solo llevar a esos avioncitos para bombardear, entre comillas, ciertos lugares estratégicos? Ahora tendríamos que preguntarnos también cuánto le costó a Estados Unidos movilizar cierto equipo, ciertos aviones, no se diga armamento, ¿no? Porque al final, pues son elementos que dentro del sistema industrial armamentístico de Estados Unidos, pues sí genera un valor al interior, ¿no? Y esto, pues al final también pues va a generar pues
hasta cierto punto una presión sobre Venezuela, ¿no? Una presión que tiene que ver más al interior de su política regional, que bien es cierto, no solamente es Venezuela, ya también hemos visto que Donald Trump ha señalado, por ejemplo, a Colombia, caso de Cuba, ya ni se diga México, ¿no? Y sobre todo ver cómo hasta cierto punto es esta idea también de ir neutralizando paulatinamente a través de estos discursos vociferantes que se tienen que alinear estos estados, ¿no? Si no son a través de los intereses de Estados Unidos. Y aquí es muy interesante, yo quiero cerrar, también no comernos este discurso solamente de las narrativas, sino también buscar, no me gustaría decir contranarrativas venezolanas, pero también qué es lo que está sucediendo al interior del país, porque obviamente nosotros lo estamos viendo desde afuera, ¿no? Pero también hay otros medios que a lo mejor no tienen la misma difusión, al igual como nosotros nos pasa, el algoritmo no nos ayuda, pero se está viendo otra idea de cómo se está instrumentalizando el Estado. Este Estado que también, obviamente, hay que tomarlo con pinzas, pero también cómo al interior del Estado venezolano se están orquestando, se está construyendo una forma muy distinta que, si bien es cierto, con Maduro tenía una secuencia, ahora con la ruptura o la llegada de estos acontecimientos, pues tiene que reconfigurar este espacio, ¿no? Y también, bien lo ha señalado, estos en apariencia vacíos, porque en apariencia la figura del presidente de la República se cae, pero a pesar de eso se ha mantenido, y estos vacíos también nos hablan de la forma en cómo está operando, se está construyendo este Estado venezolano al interior, ¿no? A pesar de las fracturas que busca Estados Unidos al interior de este territorio, ¿no? Entonces, sugerencia, compre acciones de Chevron, están subiendo. Digo, usted que tiene su guardadito ahí abajo, no, mejor compre una semilla, se van a ir para arriba, pero a todo mecate. Digo, a lo mejor no pasa nada y luego pierde usted, pero bueno, no es mi fuerte las finanzas, pero pues eso es lo que sugieren los que supuestamente saben, ¿no? Sin duda va a haber una serie de cambios. Y bueno, yo Claro. creo, nada más, me permite, nada más quiero decir una cosa. Discutíamos y buena parte de los analistas internacionales, se acabó el imperialismo. No, el imperialismo está más vivo que nunca, llámele como quiera. La discusión de los términos no tiene ningún sentido, la dinámica es la misma. ¿Sí? Si tú hablas mal de mí, si tú me impides hacer mi negocio y todo, yo me voy contigo. Es más, ni siquiera tiene que ser ideológica la discusión, es una cuestión básicamente de poder. ¿No? Y esto es lo que estamos viendo en un mundo en el que el nuevo orden internacional es multipolar y entonces lo que vemos es una reconfiguración, un reacomodo, ¿sí? No solamente de Estados Unidos, sino de China, de Rusia, de la India y de todos los países que de alguna manera se quieren reposicionar, incluyendo a Brasil, ¿no? Que ha estado muy calladito, muy calladito. Digo, ya sabemos que Lula no es fan de Maduro. Y tal vez usted se preguntará, no, pero es que la culpa es de Maduro. Aquí no estamos criticando personas, esto es una cuestión internacional entre países, ¿sí? Y aquí ya lo dijimos, Maduro no es monedita de oro, como ha cometido muchos errores, pero bueno, de eso, si a errores vamos, ¿cuándo vienen por Claudia? Dios, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuándo van por mi ley? Digo, porque de errores, digo, horrores. ¿Cuándo van por él? No, no, no es eso en realidad. Trasciende las cuestiones de personas. ¿Sí? Entonces lo que no hay que perder de vista es el análisis más bien, ¿sí? Geopolítico y dejar Sistémico. todo esto de, exacto, de que si era corrupto, de que si era... No, no, esa es la Mm. narrativa que nos quieren imponer. Eso es lo que está justo. Es la narrativa que precisamente Misael plantea. Es que es un narcotraficante. No, eso le sirve a ellos, ¿no? Y esperemos pues que algunas de las cuestiones que tengamos aquí le sirvan a usted para reflexionar y saque sus propias conclusiones. Pero sí le voy a decir de manera directa, si usted salió a festejar porque cayó Maduro, oiga, no, ya deje de ver latinos, mejor vea la náusea, no la muele. O sea, digo, yo me he encontrado con varios que es con cara de, ¿y a ti en qué te beneficia? O sea, ¿serás weón o qué, cabrón? A ver, dime en qué te beneficia, dime en qué. Claro, o sea, pues no tiene respuesta, ¿no? No, pero es la última patita de la hegemonía gringa, que es la cultural, que es este discurso Eh, buenista de los derechos por eso es humanos y la importante. democracia y la libertad. Sí,
Por eso es Sí, importante lo que plantea Misael en términos de narrativa, porque eso sí, es en realidad lo único que sostiene una acción totalmente, no, no voy a decir ilegal ni inconstitucional, pero pues sí, digamos, es como si fueran a su casa y pues lo sacaran a usted, digamos, nomás porque sí, ¿no? Y sucede, sí, sí sucede, pero pues, no quiere decir que estemos de acuerdo, ¿verdad? sí. No, como decíamos, pues, si es geopolítica, la geopolítica es poder, y la geopolítica es seguridad, y la geopolítica son intereses. Y más allá de personas, más allá de momentos, más allá de coyunturas, pues lo que vemos son sistemas, No ¿no? estamos Y el sistema que justificando. prima, No, Héctor, no estamos justificando lo que dice, porque luego van a decir, "Ah, estos cínicos". No, no, espérese, no. espérese. No. No, hay que ver los 100 programas que llevamos para ver desde qué marco analítico construimos estos análisis, ¿no? Y efectivamente, pues señalar que hay un sistema capitalista que funciona como funciona de forma imperialista, pues sí, porque es monopólico, y de ahí en fuera, pues todo lo demás son coyunturas que seguiremos analizando en la Nausa TV seguramente, con la compañía de todos ustedes. Les agradecemos el like, el compartir el contenido, el dejar un comentario, y pues estaremos pendientes para la reunión en Florida, donde las petroleras se repartan el queque, y para los siguientes acontecimientos de las próximas semanas. Gracias, Rafa. Gracias, David. Gracias a todos.